Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de las variables aleatorias y las funciones de probabilidades. Como han revisado en temas anteriores, hemos trabajado con dos tipos de variables, las variables discretas y las variables continuas. ¿Por qué hago esta aclaración previa? Porque dependiendo de qué nos hable el ejercicio, vamos a concluir si tenemos variables continuas, discretas, y eso va a influir en la manera de interpretar en el ejercicio. Acá tenemos el ejercicio planteado y este ejercicio nos habla acerca de una distribución, es decir, un grupo de datos, en este caso de desperfectos de medidores eléctricos. Entonces acá yo tengo ese grupo de datos, esa distribución, y para esa distribución yo tengo un conjunto de probabilidades. Las probabilidades aquí están expresadas de manera porcentual y también de manera proporcional. Entonces, si nosotros recordamos algunos conceptos vistos anteriormente, podemos recordar que existen tres maneras de expresar una probabilidad. Puede ser en un número, puede ser en una proporción o puede ser en un porcentaje. Como nosotros hemos venido trabajando en proporción, debemos entonces en los ejercicios que se nos presenten llevar o convertir los números que no estén en proporción para convertirlos en proporción. En este caso, aquí 35% debo convertirlo a proporción. Y lo propio va a pasar con este 10%. Si esto en vez de tener porcentaje, yo tendría simplemente números, debería sumar el total e ir dividiendo cada uno entre el total para convertirlo en proporción. En este caso, eso no sucede. Acá lo tenemos solo expresado de dos maneras, porcentaje y directamente en proporción, como es lo que debería estar para poder trabajar. Nos pide entonces en el primer inciso que representemos la distribución gráficamente y luego indiquemos cómo es el gráfico. Lo que está resaltado en verde son los datos que el ejercicio me ha proporcionado. Acá tengo yo la variable, en este caso el problema me habla de desperfectos, esa va a ser mi variable X. Luego el problema me da probabilidades, entonces acá yo tengo las probabilidades. Una vez vuelvo todas las probabilidades proporción, recuerdo que siempre el resultado me debe dar la unidad. Entonces, ¿cómo procedo a convertir en proporción lo que no está en proporción? En este caso sería, si está en porcentaje, 35 dividido entre 100, 0,35. Y 10 que estaba en porcentaje dividido entre 100, 0,10. Listo, ahí lo tengo entonces la sumatoria. Lo siguiente es hacer la probabilidad acumulada de X. ¿Cómo hago eso? Copio la primera probabilidad, en este caso 0,35, y voy adicionando la de abajo, en este caso 0,35 más 0,25, 0,60. Al 0,60 le adiciono la de abajo, que es 0,20, lo cual me da 0,80. Y así sucesivamente hasta completar. Observo aquí que siempre el último valor me tiene que dar el número total, que en este caso siempre va a ser la unidad. La siguiente columna me muestra la esperanza matemática. Aquí está la formulita, dice X por la probabilidad de X. Entonces X sería 0 y la probabilidad de X en proporción sería 0,35. Me da 0. La siguiente fila sería X1, la probabilidad 0,25. 1 por 0,25, 0,25. Luego tengo 2 por 0,20, 0,40. Y así sucesivamente hasta completar la columna. Una vez completo la columna, procedo a hacer la sumatoria. Aquí recuerdo que debo trabajar con 4 decimales. No es el caso de este ejercicio porque las proporciones me dan 0,2500. Entonces no justifica el copiar el tercer y cuarto decimal cuando se trata de que son 0. La última columna es el cálculo de la varianza. La fórmula me pide haga X
y réstele a la variable la esperanza matemática. Entonces mi variable X para mi primer fila es 0, tengo 0 menos 1.40. Luego tengo 1, 1 menos 1.40 y así sucesivamente hasta completar. Una vez termino esto, la sumatoria de la parte de abajo vendría a ser la varianza, en este caso 24,7600. Con esos datos voy a proceder a graficar. La gráfica va a salir ¿de qué? De los valores que están resaltados en verde. Entonces tengo eje de las X, la variable a medir, en este caso los desperfectos, del 0 al 5. Y en el eje de las Y, las probabilidades de la distribución, en este caso esta segunda columna. Una por una. Una vez hago la gráfica, aconsejable utilizar la gráfica de barras, ¿no? Me pide entonces que juzgue cómo es el gráfico, si es simétrico o es asimétrico. Aquí mi conclusión es que el gráfico es asimétrico. Nosotros hemos llevado eso en temas anteriores. ¿Qué significa asimétrico? Asimétrico significa desigual del centro hacia los lados. En este caso puedo ver que mis datos están cargados en la parte inicial de la gráfica y van bajando nuevamente. ¿Cómo sería para que yo catalogue o concluya que el gráfico es asimétrico? Tendría que tener esta gráfica. Tendría que empezar en el 0, ser perfectamente alineada al centro, ir bajando hacia el lado de abajo, así. Es decir, mis barritas tendrían que estar contenidas dentro de la línea roja, ¿no? Al medio y a los lados perfectamente igual. Si yo doblara la campana en dos, desde el centro hacia los lados, tendría un lado idéntico al otro lado. Este caso no es ese, porque yo veo que mis barritas están más abultadas en la primera parte de la distribución. Por tanto, mi conclusión es que el gráfico es asimétrico. Listo, eso es mi inciso A. Entonces voy a proceder ahora a dar respuesta al inciso B. Dice mencionar si la distribución es de variables discretas o continuas. Me fijo en el ejercicio, dependiendo qué sea, yo puedo darle valores enteros o valores decimales. Aquí me dice que habla de desperfectos. Entonces mi conclusión es que mi variable es discreta, es decir, no admite valores intermedios. Inciso C, calcule el valor esperado o también llamado esperanza matemática. Nosotros ya lo hemos hecho eso en la columna cuarta. Acá está la fórmula y acá tendría el resultado. Entonces, mi fórmula para la esperanza matemática es la sumatoria de X por P de X. Aquí me faltaría el símbolo de sumatoria, ¿no? Como ya yo lo calculé eso, acá yo tengo que es 1.40. 1.40 se espera entonces que el valor de los defectos que va a tener la distribución es de 1,4. Como es una variable discreta, yo debo redondear siguiendo las reglas aritméticas. O sea que el valor esperado sería, en mi interpretación, de 1. Procedo ahora a calcular la varianza. Para la varianza, aquí está la formulita. Otra vez, recuerdo que esto es sumatoria de eso que está dentro de la llave, lo cual ya está calculado en mi tabla. Acá yo tengo el cálculo de cada uno y luego procedí a hacer la sumatoria. Mi resultado es 24,76. Entonces, ¿cómo interpreto yo eso? Digo, los desperfectos tienen una varianza de 24,76. Como es discreta, en realidad, redondeando, se pasa de 5, sería que mi varianza es de 25 desperfectos. Voy a hacer el inciso E. Me pide la media. Nosotros ya hemos calculado la media aritmética en temas anteriores a la materia. Acá se trata de datos que no están agrupados, que no están en un intervalo y que son muy pocos datos. Entonces mi fórmula es
sumar el número de datos y sumar todos los datos, y dividir entre el número de datos, lo cual me arroja 2,5. Entonces digo yo, media significa promedio. El promedio de desperfectos es de 3, variable discreta. Último inciso, desviación estándar. La desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Dónde está mi varianza? Ya la calculé aquí, 24,76. Si yo eso le saco la raíz cuadrada, tendría que mi desviación estándar de mis datos, de mi distribución es de 4,9759. Digo, el desvío de los datos es de 5 desperfectos. Si yo lo comparo con la media, está casi el doble que la media. Por tanto, a lo mejor mi distribución en el cálculo de la desviación estándar es poco confiable. Muchas gracias. Espero que el video les sirva para continuar estudiando en el tema que nos corresponde.